Ahora sí, si quieren vuelvo a iniciar o si me dicen que No, empiece de... ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas? Ah, ok, perfecto. Me quedé aquí en la etiología. Muy bien. Entonces, en la parte de la etiología, como les dije, hay de tipo infecciosa, donde predominan lo que son los virus. Hacen un 72,2%, después las bacterias y protozoarios. De los virus, hay virus que son cardiotrópicos, como la familia de los adenovirus, los vasculotrópicos, como los parvovirus, los linfotróficos y los cardiotóxicos. En la parte autoinmune, únicamente el 7% de las miocarditis van a ser de este tipo. Predomina lo que es el lupus eritematoso sistémico, que aparece en un 33% de los pacientes con lupus, seguido después de la artritis reumatoide de un 2 hasta un 3%. También hay tóxico inducida y por factores genéticos. Em, Tenemos distintas clasificaciones de la etiología. Por ejemplo, como les mencionaba, virus que son cardiotrópicos. Como tal, una duda que me había surgido durante la investigación de este tema es que cuál era la diferencia entre cardiotrópico y cardiotóxico. Entonces, cardiotrópico son aquellos virus, en este caso abordando de la miocarditis, que tienen una predilección por infectar y causar daño en el tejido miocárdico. Y cardiotóxico son aquellos virus que la función que tienen es dañar como tal al músculo cardíaco. Entonces, cardiotrópicos son los que suelen infectar más y cardiotóxicos los que suelen dañar más. Evidentemente habrá unos que pueden ser de los dos, pero casi siempre se puede predilectar por un camino. También tenemos bacterias como los estafilococos, los estreptococos, los meningococos y también algunos otros hongos o protozoarios, sobre todo Trypanosoma cruzi, que nos da la enfermedad de Chagas, o Toxoplasma. También tenemos las causas de origen no infecciosa. Tenemos las de tipo autoinmune, por ejemplo, esclerosis sistémica, lupus eritematoso, que era la que más predomina, por hipersensibilidades ante ciertos fármacos, también por toxicidades ante ciertos medicamentos o por radioterapia u otros elementos. Generalmente, por ejemplo, en el uso de los antibióticos es muy raro que se encuentren cifras específicas. Por ejemplo, en el uso de penicilina solo se presentan 0,5 casos por cada 10,000 visitas. Y eso de manera en general en los antibióticos. Ahora, ¿qué factores de riesgo puede tener la población para presentar algún tipo de miocarditis? Pues puede ser generalmente por antecedentes de infección viral, por ejemplo, por adenovirus, por SARS-CoV-2, por herpes, variantes genéticas, sobre todo aquellas que se correlacionen con desórdenes neuromusculares o afecciones en ciertos tipos de genes, como les había platicado. Sobre todo se destaca el gen DSP y el gen TTN. Hay ciertas cardiopatías familiares que se correlacionan con la miocarditis y también como factores de riesgo tenemos fármacos cardiotóxicos, por ejemplo la doxorubicina, el trastuzumab o la clonazepina, que recordemos que la doxorubicina pues inhibe la síntesis de DNA y RN. Entonces también se ha encontrado que se puede llegar a presentar cierto tipo de miocarditis y también vacunas con microRNA o cuyo base sea el microRNA, también el uso de tóxicos, sobre todo cocaína y metanfetaminas. Ahora, ¿cómo funciona o la fisiopatología de la miocarditis? Vamos a empezar primero con la del autoinmune. Dependiendo de la referencia de donde ustedes lo busquen, hay ciertas etapas o ciertos procesos que se pueden distinguir. De manera general, todos comparten casi siempre estos 5 puntos. Entonces, ocurre lo que es en el tejido cardíaco la persistencia de antígenos virales o la liberación de proteínas intracelulares. ¿En qué se refleja? Que ocurre en situaciones donde no se eliminan por completo los virus o las células cardíacas pueden liberar lo que son proteínas intracelulares. Se pueden liberar desde células T específicas. También ocurre algo que es el mimetismo molecular. Algunos virus pueden llegar a producir proteínas similares y el sistema inmune al momento de defenderse, pues reconoce
de manera indistinta lo que está produciendo los virus con las proteínas que está produciendo el propio tejido cardíaco. En el tercer punto, lo importante de la producción de citocinas proinflamatorias, sobre todo de factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 2 y factor gamma. En la activación de células inmunitarias, sobre todo los TH17 y la producción de citocinas preinflamatorias. Hay una cascada que aumenta el daño miocárdico y también los macrófagos de tipo M1. Y al final, en esta miocarditis autoinmune, ocurre también lo que son la participación de autoanticuerpos específicos que actúan sobre todo con lo que es la miocina. De manera general, el daño celular se correlaciona con la presencia tanto de citocinas, quimiosinas y alarminas. Les había dicho que hay ciertos genes en la característica del autoinmune que favorecen esta patología, que era el DSP, que es el gen de la desmoplaquina, alteraciones en este, y el gen TTN, que afecta en la producción y en la presentación de los desmosomas. Ahora, también tenemos sobre todo la miocarditis de origen viral. ¿Y esta fisiopatología cómo es? Pues generalmente se correlaciona en tres etapas. Cuando ocurre una entrada viral, esta suele ocurrir de 1 a 7 días. Y esta entrada viral es directamente a los miocitos a través de distintos receptores transmembranales, dependiendo del tipo de virus o patógeno que se presente. Aquí ocurre lo que es la activación del sistema innato. Después ocurre dentro del tejido cardíaco lo que es la replicación y esta puede durar de semanas hasta incluso meses. En esta replicación hay una infiltración un poco más profunda de células T y anticuerpos y después puede ocurrir lo que es la depuración viral o una curación. Esto puede ser de meses hasta años. Esta resolución puede ser resolución de los síntomas, puede llegar a ver cambios estructurales o la evolución a otra cardiomiopatía. Este tema fue investigado mucho en COVID-19 y se encontró que había específicamente con SARS-CoV-2 que había un daño multifactorial. Esto por el aumento de la demanda de oxígeno, la trombosis microvascular y los estados proinflamatorios que llegaba a haber en esta patología. Como les dije, dependiendo de la referencia, también lo pueden dividir por fases, no solo por etapas. Existe lo que es la fase aguda, que es igual de días a años, y en esta fase aguda, los virus cardiotrópicos pues ingresan directamente al miocardio. Como les dije, hay receptores específicos dependiendo del tipo de virus. Inicia como tal una replicación viral y hay daño directo a los cardiomiocitos. En la fase subaguda, que era de días a meses, podía persistir la infección y esa persistencia se desencadenaba una respuesta inmune alterada. Había daño tisular como tal y había ciertos casos de procesos autoinmunes que podían llegar a complicarse. Se aumentaban en la etapa subaguda, la presencia de concentraciones de citocinas proinflamatorias, como les dije, el TNF, interleucina 1 o el gamma. Aquí también podía ocurrir una resolución espontánea y 25% de los casos de miocarditis en fase subaguda van a evolucionar a una fase crónica. En la fase crónica, si continuaba este deterioro, podía haber una remodelación cardíaca o podía haber una resolución completa. En esta etapa podía ocurrir un daño irreversible o se podía llegar a complicar a un estado de afección de dilatación, una remodelación o ciertas etapas de fibrosis y deterioro ventricular. Ahora, la presentación de la miocarditis, de acuerdo a la última clasificación que se encontró en el 2024, es que los pacientes que tienen esta patología, pues se pueden presentar en tres tipos de categorías, por así decirlo. Hay pacientes que presentan un dolor torácico, una presentación típica. En esta etapa puede ver, es un síndrome, es similar a un síndrome coronario agudo, donde hay elevación del ST. Puede acompañarse de fiebre, puede elevar lo que es la proteína C reactiva y también cambios en el electrocardiograma. Otra presentación es una presentación de tipo de arritmia, donde puede haber palpitaciones, síncopes, taquicardias o bradicardias. Y también podría llegar a presentarse una muerte repentina
o una presentación de tipo falla cardíaca. En esto donde obviamente predomina lo que son datos de falla cardíaca, disnea, fatiga, inestabilidad hemodinámica y también pueden llegar a presentar un choque cardiogénico. Algo importante que debe de señalarse es que estas presentaciones también podían presentarse primero una y pasar a la otra, no necesariamente estar solo en una. Ahora, hay distintos estadios para la miocarditis. Tenemos lo que es el estadio A, que en esta etapa solo es riesgo para miocarditis. Y en este riesgo para miocarditis son pacientes que evidentemente están en riesgo, es decir, tienen factores para poder llegar a desencadenar, pero están ausentes de síntomas. Como tal, no hay cambios estructurales, ni siquiera biomarcadores o estudios específicos que ya detecten que está la patología como tal. Tenemos lo que es el estadio B, ya es propiamente la miocarditis. En este estadio B son pacientes que son asintomáticos, obviamente que tienen factores de riesgo y que en este punto ya tenemos cambios tanto histopatológicos, de imagen o elevación enzimática, por ejemplo, de troponinas o marcadores. Y tenemos lo que es el estadio C, que ya es una miocarditis sintomática, con datos clásicos dependiendo del cuadro de presentación que tuviéramos, o también con cambios estructurales observados y o elevación de enzimas cardíacas. El estadio D es el más avanzado o el más deteriorado de todos, donde cumple todos los criterios anteriores y se añade sobre todo lo que es la inestabilidad hemodinámica, inestabilidad eléctrica, y aquí hay que aplicar ciertos protocolos diagnósticos que nos van a ayudar a confirmar la patología. ¿Qué manifestaciones van a tener los pacientes con miocarditis? Depende del cuadro depende del cuadro o del tipo de paciente que tengan, pero hay unos que siempre se presentan. Por ejemplo, el dolor torácico puede estar presente hasta el 95% de los pacientes, seguido también de la disnea en un 49%. Se puede acompañar de mareos, palpitaciones, también afecciones respiratorias o gástricas, y esto se correlaciona con el pródromo o la etiología que hayan tenido. La fiebre también es un dato característico de la miocarditis y también se pueden presentar bloqueos auriculoventriculares o o cuadros de síncope. Ahora, el cuadro clínico, pues es importante recordar que puede ser tanto asintomático o con algún tipo de falla específico, como lo habíamos platicado. El pródomo es algo importante que nos va a ayudar a orientarnos la etiología o el por qué está ocurriendo esta situación. Es importante tomar en cuenta los signos vitales. Sobre todo, evaluar el estado hemodinámico. Cuando llegan estos pacientes, es importante tomar lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura y otros hallazgos que nos puedan sugerir la etiología. Además, hay que tomar en cuenta los antecedentes. Como les dije, pues generalmente la podemos correlacionar con algún estado, alguna situación que hayan vivido, algún lugar que hayan visitado. Sobre todo, verificar que hayan tenido infecciones respiratorias 1 o 2 semanas previas a la presentación del cuadro. También si tienen alguna afección inflamatoria sistémica, algún tipo de miocarditis, alergia, asma, que consuman algún tipo de droga, que tengan estén bajo algún tratamiento, que se hayan aplicado algún tipo de vacuna. Eso es importante. En este cuadro clínico también, como les dije, se puede presentar en el tipo de arritmias y puede presentarse también en cualquier estadio. Uno de los datos que me llamó la atención fue que existe una correlación entre el tipo de arritmia y el estado de miocarditis. Entre peor sea el estado de la arritmia, peor va a ser el pronóstico o la evolución que puede llegar a tener. Y las arritmias monomórficas se llegan a correlacionar a miocarditis ya crónicas. Esta tabla o este esquema nos habla un poco de cómo tiene que ser el algoritmo que que tienes que usar para dirigirte al diagnóstico. Tienes a tu paciente que con esta presentación clínica típica, donde puede presentar dolor agudo, donde puede presentar un dolor que antes no se había aparecido. Este puede ser de días o incluso menor a 3 meses. A eso se le conoce como un dolor de tipo de nueva presentación
o empeoramiento de, de un cuadro previo. También puede ser un cuadro subagudo crónico, ahí sería más de 3 meses, palpitaciones, arritmias, síncopes o algún tipo de choque. Eso es la parte clínica. Después de ahí participa lo que son criterios diagnósticos. De ahí te puedes auxiliar de distintas herramientas, por ejemplo, el electrocardiograma, alguna prueba de estrés, donde puedes ver una afección anormal de alguno de estos elementos, utilizar marcadores miocárdicos. También puedes ver cambios estructurales a través de estudios de imagen, por ejemplo, ecocardiograma, angiografía, resonancia magnética cardíaca, o también caracterizar a través de un tipo de biopsia. En este esquema lo resume bien porque te dice que necesitas uno o más datos clínicos, es decir, de esta parte azul para llegar al diagnóstico y aparte uno o más criterios de las categorías, es decir, uno de la parte azul, uno de la parte clínica y uno de la parte verde de los estudios auxiliares para llegar al diagnóstico. ¿De acuerdo? Ahora, este diagnóstico generalmente es clínico. Se pueden auxiliar de estudios de laboratorio, como les dije, de estudios de imagen, de la toma de biopsia y sobre todo correlacionar con el cuadro clínico que se está presentando. Es importante considerar la temporalidad del evento porque generalmente suele ser incluso gradual, durar hasta una semana la presentación del cuadro clínico para llegar a como tal a la patología. Ahora vamos a ir viendo, desmenuzando cada una de estas herramientas. Por ejemplo, en el electrocardiograma, generalmente se llega a presentar lo que son una taquicardia sinusal, cambios en el segmento ST, puede haber depresión del segmento PR o bloqueos auriculoventricular y estos bloqueos se relacionan con de mal pronóstico. Generalmente, como les dije, estos cambios en el segmento ST se presentan en un 62%. Y de manera general, va a haber alguna afectación en el electrocardiograma hasta el 96% de las personas con miocarditis. Esta elevación del segmento ST suele ser similar a la del infarto agudo, como lo estábamos viendo hoy en la mañana en la clase. Em, en estas elevaciones, son poco, ¿cómo se llama? Son poco específicas. También te pueden guiar porque el QRS suele ensancharse arriba de 120 milisegundos y es de mal pronóstico que haya un bloqueo, ya sea de segundo o de tercer grado. Las caras más afectadas que suelen aparecer o que se suelen afectar son caras laterales e inferiores. No hay como tal un porcentaje, pero las referencias nos mencionan que estos son los que más se ven afectados. ¿Qué pruebas de laboratorio podríamos ocupar? Pues podríamos irnos en este abordaje como pruebas genéticas, específicamente buscando alteraciones en los genes que les había comentado, pruebas que nos ayuden a detectar alteraciones en el microRNA. También es útil utilizar pruebas serológicas, por ejemplo, el uso de panel viral o saber el antecedente de ciertas infecciones. También podemos ocupar lo que es el péptido natriurético cerebral, útil, pero no específico y también los niveles de troponina y creatina sinasa. Algo que hay que recargar es que los valores normales no descartan la presencia de miocarditis como tal. No hay como un parámetro que te diga si se eleva tanto de proteína C o tanto de BNP, se va a correlacionar con un estado de miocarditis o se va a relacionar más con alguna otra enfermedad. Es importante recalcar también que en lo que es la serología es guiarnos para las pruebas o para las etiologías infecciosas. Por ejemplo, podríamos considerar lo que son el uso de anticuerpos para VIH o algunas especies de bacterias como lo que es Borrelia. Y el hisopado nasal se puede utilizar sobre todo en pacientes que tuvieron en contacto con personas con COVID o también con otros tipos de virus como influenza H1N1. Los niveles de proteína C reactiva se pueden llegar a alterar de un 54 hasta un 99% hasta un 99% va a estar alterado en ese aspecto. Otra herramienta que es útil es el ecocardiograma. El ecocardiograma nos ayuda sobre todo para valorar el estado hemodinámico, para valorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es el que se ve afectado. Y otro dato contundente es que nos dice que una FEBI por arriba del 50%
puedes considerarlo o te puede llegar a orientar hacia causas de etiología autoinfecciosas, eosinóficas o autoinmunes. Y un FEBI por debajo de 50% es poco probable que se relacione con de etiología autoinmune. También podemos ver lo que es edema ventricular y la fracción de eyección va a estar conservada hasta en un 75% de los casos. Ahora, si ustedes ven un ecocardiograma, podrían preguntarse como, ¿qué hallazgos típicos son los que me pueden sugerir de la miocarditis? Son, por ejemplo, algunas referencias nos dicen que son tres, algunos nos dicen que son cuatro. No, de manera general nos dice que el ventrículo izquierdo puede estar dilatado o levemente dilatado, que también puede haber un grosor de la pared, puede haber una ecogenicidad anormal o una hipocinesia, sí, hipocinesia segmentaria, ¿de acuerdo? Entonces también puede haber lo que son disfunciones diastólicas o también en ciertos casos hay alguna presencia de derrame pericárdico. Esos son como que los datos que los podrían orientar o que les podrían reportar en un ecocardiograma y ustedes correlacionar con la presencia de miocarditis. Otra de las herramientas que son muy útiles y de las más utilizadas son la resonancia magnética. En la resonancia magnética, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Pues van a ver como tal un realce del miocardio. Este como tal viene a ser el gol estándar no invasivo. Si les hicieran esa pregunta como ¿cuál es el gol estándar no invasivo de la miocarditis? Pues sería eso, ¿no? La resonancia magnética. Nos ayuda a caracterizar el tejido. Podemos ver lo que es la vasodilatación, necrosis, la permeabilidad o los estados de inflamación que puede llegar a tener. Este, ¿Cómo funciona esto básicamente? Pues generalmente con la absorción de contraste o también con cierto tipo de realces. Como les dije, puede ayudarnos a ver lo que es la inflamación, edema, estados de fuga capilar, necrosis o fibrosis. Hay ciertos criterios que se ocupan, que son los de Lake Lewis, donde necesitas tener dos de los tres criterios. También podemos detectar lo que son arritmias o fallas cardíacas y la resonancia magnética tiene mayor utilidad después de las 2 o 3 semanas de iniciar el cuadro clínico, es donde lo vamos a ver más. ¿De acuerdo? Ahora, respecto a estos criterios de Lake Lewis, ¿qué son? Pues son estos criterios que se ocupan en la resonancia magnética. Y para entender lo que es la resonancia magnética, solo hay que recordar lo de los estadios de T1 y T2, que T1 y T2 eran estas propiedades que tenían los tejidos a través de la resonancia magnética. Nos podían ayudar a entender lo que es la composición y las características, sobre todo los cambios que podían llegar a tener. Esto es un poco más del área de imagen, pero en el T1 lo que nosotros vemos, así lo pude entender, es el tiempo de relajación. Y como tal, en el T1 o en la etapa T1 de la resonancia magnética, se debe de entender como cómo los protones que se excitan a través de esta radiación vuelven a un estado de equilibrio. ¿De acuerdo? Generalmente las alteraciones en el estadio T1 correlacionan con inflamación, con edema o con fibrosis. En el estadio de T2, el tiempo de relajación de T2, se mide cómo esos protones que son estimulados a través de la resonancia magnética pierden su energía después de ser excitados. Y en la etapa T2 se correlaciona más son datos de inflamación o de daño al miocardio. Ahora, con estos antecedentes es que se aplican los criterios de Lake Lewis. En estos criterios de Lake Lewis, pues como les dije, son a través de la resonancia magnética y la última actualización que tenemos es del 2018. Entonces, como tal, ellos te dicen, considera cambios en la etapa T2. Debe de haber un incremento de la relajación o un aumento de la intensidad de estas señales a través de la resonancia. En los criterios basados en T1 debe de haber más o menos un incremento también del tiempo de relajación o un realce tardío de estos marcadores. Generalmente se ocupa galodinio, sí, galodinio. Sobre todo porque son patrones de tipo no isquémico, que recordemos que es una de las características de la miocarditis. ¿De acuerdo?
Esto nos puede ayudar como a saber la inflamación o los estados de fibrosis que pueden llegar a tener los el daño hacia el miocardio. De aquí lo que se tiene que rescatar es esos criterios de Lake-Lewis. Tienes que tener dos de tres. Se ocupan distintas fases o distintas etapas de la resonancia magnética, cambios en T1 y cambios en T2. Si nosotros los encontramos, son muy sugerentes de la presencia de miocarditis hasta una sensibilidad del 86%. Ahora, también tenemos lo que es la biopsia y esta biopsia tiene que ser endomiocárdica. ¿En qué situaciones lo vamos a ocupar? No es en todos los pacientes, únicamente en situaciones inconclusas. Y al igual que en la resonancia magnética, lo mejor es hacerlo 2 semanas después de la presentación. A nivel de intervención es el gol estándar para llegar al diagnóstico, evidentemente. Ahora, para aquí ocupan otros criterios. Los de resonancia magnética eran los de Lake Lewis y aquí son los criterios de Dallas. Y como tal, lo que hay que saber de esos criterios de Dallas son que se basan en la presencia de infiltrados inflamatorios. Los clasifican en tres tipos: una miocarditis activa, una miocarditis limítrofe o una ausencia de miocarditis. Como tal, podemos ver en estos tres recuadros que son biopsias de miocardio. Por ejemplo, que en el A aquí estamos viendo como una flecha. En esa flecha hay como tal una rotura de las fibras miocárdicas. Es lo que se puede ver, que serían estas líneas moradas. En el cuadro D podemos ver lo que es ¿cómo se llamaba? Estos eran granulomas. Los granulomas son típicos de la miocarditis por sarcoidosis. Y en el G era por células gigantes, ¿de acuerdo? Estas células grandes eran células gigantes. Y como tal es lo más característico. Eso ya se los va a dar como tal el reporte por parte de patología, pero es como las generalidades que se podrían llegar a encontrar. Evidentemente hay más dependiendo del patrón que se pueda llegar a presentar. Hay ciertas justificaciones para nosotros tomar las biopsias. Como les dije, no es en todos los pacientes. De manera aguda, ¿a quién tú deberías de hacerle o es considerado hacer una biopsia? Pues sospechar de miocarditis fulminante, algún bloqueo importante, cuando se sospeche por cardiotoxicidad, cuando se sospeche de una miocarditis eosinofílica y en las formas crónicas, aquella miocarditis que no responde a tratamiento o hay un trastorno específico de este. O también cuando hay una disfunción ventricular importante tras al menos 3 meses de tratamiento y que no responda. También podemos ver que dependiendo del tipo de miocarditis, se pueden clasificar en distintos subtipos. Por ejemplo, hay la tipo linfocítica, donde la biopsia que nos dice, pues que va a haber infiltrados linfocíticos. En la miocarditis de células gigantes, ¿qué es lo que va a predominar en esta biopsia? Linfocitos T, células multinucleadas y pocos eosinófilos. A diferencia de la eosinófila, que son como que de predominio, va a haber eosinófilos y también linfocitos. Y en la de sarcoidosis, granulomas y células gigantes. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay otro algoritmo que les puede ayudar a entender como en quienes sí y en quienes no pueden aplicar lo de la biopsia. Ustedes tienen a un paciente con sospecha de miocarditis, ya vimos el otro algoritmo: alteraciones en el electrocardiograma, elevación de troponinas o un ecocardiograma normal. Ahora te presentan dos situaciones: una presentación no complicada, un dolor torácico típico, una fracción de eyección ventricular para arriba del 50%, no datos de falla cardíaca, no arritmias. Ok, te dicen cómo, vete por los estudios de imagen y con eso llega el diagnóstico. Utiliza la resonancia magnética. Pero si vemos que hay un paciente con FEBI por debajo del 50%, datos de falla cardíaca, bloqueos de segundo o tercer grado, algún grado de choque cardiogénico, o también se presenta algún tipo de inestabilidad, algún tipo de bloqueo, alguna taquicardia que no pueda resolverse, se sugiere utilizar lo que es la biopsia. También se puede utilizar lo que es la tomografía con emisión de positrones. Esta no es tan común, de hecho es como de las últimas alternativas.
Y donde más se recomienda utilizar es en enfermedades autoinmunes como lupus o sarcoidosis. Aquí lo que podemos ver es una ecogenicidad granulomatosa y de manera muy general, pues es como ciertos puntos cardíacos van a realzar más y eso se va a correlacionar con el daño. Como tal, no es una herramienta que se ocupe de primera instancia, pero la pueden considerar en ciertas situaciones. Ahora, enfocándonos en el tratamiento, pues ya nosotros llegamos a que sí, sí tiene miocarditis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay distintos algoritmos que ustedes pueden llegar a ocupar. Puede ser aquel que es tratamiento por estadio. Si recuerdan, era estadio A, B, C y D. El estadio A era para aquellas personas con riesgo para miocarditis. Ahí es donde ustedes tienen que ver, ok, tenemos un paciente que ocupa o que fue expuesto por COVID o que está ocupando algún tipo de algún tipo de medicamento que está haciendo que disminuyan sus defensas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Monitorizarlo y evitar o controlar los factores de riesgo hasta la medida que sea posible. Generalmente, pues los pacientes no se llegan a presentar en esta etapa, se suelen encontrarse en el estadio B. Ahora, es un paciente asintomático. Ahí debes de considerar hospitalizarlo de acuerdo al contexto clínico. Tienes que ver que, pues, evaluar la persistencia de síntomas, los antecedentes, obtener un electrocardiograma, quitar o eliminar o por lo menos limitar los factores de riesgo que estén desencadenando la miocarditis. Y también es útil en este punto un tratamiento dirigido hacia la etiología que lo esté causando. En el estadio C, que era ya el sintomático, podías considerar la hospitalización, podías considerar una referencia a una unidad especializada, porque es importante recordar que no todas las unidades van a contar con el equipo necesario para llegar al tratamiento o al abordaje correcto. Utilizar lo que es la biopsia en situaciones selectas, un tratamiento específico, sobre todo inmunosupresión, y limitar la actividad física o el deterioro de los pacientes. Y en el estadio D, que ya era el avanzado o con inestabilidad hemodinámica, se recomienda que sea el manejo dentro de la UCI. Eso sí tiene que estar en una referencia de un centro especializado, un tratamiento de tipo antiarrítmico dándole soporte hemodinámico, una biopsia es bastante adecuado y considerar el trasplante cardíaco. Ahora, nosotros también tenemos estos pacientes de a quién sí o a quién no o en dónde lo puedes tratar. Si lo puedes tratar en una unidad de segundo nivel o en un centro especializado, aquí hay otro algoritmo que no, que lo resuelve. Tú tienes a un paciente con sospecha o con datos de miocarditis, lo admites. Es necesario enviar a un centro de referencia y te hacen las mismas preguntas. Si hemodinámicamente está estable, si hay una función ventricular preservada, sin datos de eosinofilia, sin datos de arritmia, lo puedes mantener o lo puedes tratar de resolver en esa unidad. En caso de que esté inestable, en caso de que haya una función ventricular alterada, hay algún grado de choque, hay algún tipo de arritmia ventricular, o esto es importante, un tipos de alto riesgo que eran los que habíamos visto, los tipos eosinofílicos de células gigantes y de sarcoidosis se consideran como miocarditis de alto riesgo. Se recomienda entonces sí referenciar a un centro especializado. E igual de enfermedades sistémicas, aquel paciente con lupus, con artritis, con síndrome de Sjögren, que con miocarditis, sí se recomienda manejarlo en un centro especializado. Ahora, hay ciertas pautas que tienen que considerar en la hora del tratamiento. Es útil utilizar cierto tipo de clasificaciones, sobre todo valorar los estados hemodinámicos y la fase en que se encuentra la miocarditis. También es importante que una vez resuelta la miocarditis, se le dé una vigilancia de 3 a 6 meses del cuadro inicial. Si les preguntarán cuánto tiempo tienes que vigilar la miocarditis, pues por lo menos 6 meses. Hay que considerar también el tratamiento de tipo inmunosupresor, sobre todo a base de corticosteroides, inmunoglobulinas, que nos van a ayudar a regular esos estados de inflamación, resolver las alteraciones o los estados de falla cardíaca, sobre todo con CLGT2 o angiotensidad, y también resolver lo que son arritmias y bloqueos. Ahora, hay otros algoritmos, otras maneras de entenderlo. El tratamiento puede ser de tipo convencional o en estados no complicados,
donde pues ustedes lo pueden utilizar con diuréticos, con inhibidores de la ECA, con AINES, sobre todo para el dolor torácico, con bloqueadores, por ejemplo, beta-adrenérgicos, y en este tipo de miocarditis convencional o de tipo no complicada, suele tener una buena evolución, sobre todo si se ocupan más de tres medicamentos o se aborda desde tres líneas distintas. Ahora, si tenemos a un paciente con inestabilidad hemodinámica o una miocarditis un poco más complicada, aquí sí ya se recomienda ser un poco más agresivo, agentes inotrópicos, antiarrítmicos, por ejemplo, la miodarona, en la unidad de cuidados intensivos y sobre todo vigilar los estados de shock o la progresión que pudiera llegar a tener. Algo que mencionan mucho es que la miocarditis en muchos de los casos, por ejemplo, en 75 hasta 70-75% es una enfermedad de tipo reversible. Sobre todo si buscamos asegurar la perfusión, si descongestionamos y si damos un soporte multiorgánico. Ahora, el trasplante cardíaco en la miocarditis se recomienda sobre todo en casos de poca respuesta al tratamiento y también se recomienda que si después de 2 o 3 semanas de que tú das un tratamiento de soporte o bien delimitado o específico y no responde, se sugiere considerar el trasplante cardíaco. El tratamiento debe de ser específico, como les había dicho, sobre todo para, dependiendo del tipo de etiología que se presente. Era un buen punto de práctica que se siguieran haciendo PCR retrotransversa para seguir detectando la presencia de cargas virales. En la de tipo eosinofílica se recomendaba utilizar inmunosupresión, sobre todo utilizando aciatropina, y en la de enfermedades sistémicas, dosis altas de corticosteroides, ¿de acuerdo? Y en la miocarditis con sarcoidosis, esteroides más metotrexato. Ahora, otro punto importante, ¿a quién vamos a inmunosuprimir o en qué pacientes es recomendado dar inmunosupresión? Pues no es recomendado en todos los tipos de miocarditis, pero en donde sí se ha visto un beneficio importante es en la miocarditis de tipo eosinofílica, en la de células gigantes, en la de sarcoidosis, o cuando se acompaña de afecciones autoinmunes, que era el 16%. Aquí, ¿cómo te dicen que debes de iniciar esta terapia de inmunosupresión? Pues se recomienda con bolos de metilprednisolona de 7 a 14 miligramos por kilogramo por día por 3 días. Pasado esto, puedes seguir con prednisona oral 1 miligramo por kilogramo. Eso de manera inicial. Ahora, en las células gigantes se requerían dosis más altas, que era otra presentación de la miocarditis. Es relevante recordar que en procesos inflamatorios, mediados por anticuerpos o defectos autoinmunes, se ve una buena respuesta de inmunosuprimir a los pacientes. Ahora, hay ciertos esquemas que son específicos para el tipo de miocarditis. Por ejemplo, en la tipo linfocítica se recomienda que después de esta terapia inicial se continúe con terapia a base de prednisona hasta por un mes. En la de células gigantes, metilprednisolona hasta por 10 días. En la eosinofílica también por 2 semanas con prednisona. Y en la de sarcoidosis, prednisona más metotrexate por 2 a 3 semanas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué recomendaciones o qué seguimiento tienen que dar a los pacientes con miocarditis? Bueno, un punto de buena práctica nos decía que había que evitar el ejercicio excesivo durante 3 a 6 meses. Repetir los exámenes cada 6 meses y una vigilancia estrecha de hasta 12 meses. Hay ciertas tablas o sí, ciertas clasificaciones que les pueden ayudar qué hacer en cada punto o cómo acompañar al paciente que tuvo miocarditis. Por ejemplo, en la primera semana, aquellos pacientes que estuvieron en estadio C de bajo riesgo, tenías que buscar que ya tuvieran una fracción de eyección ventricular izquierda normal, buscar datos de estabilidad hemodinámica y eléctrica. En el D o en el C de mediano alto riesgo, tenías que todavía se podía encontrar a veces febril reducida, podías encontrar bradiarritmias, inestabilidad cardíaca e insuficiencia cardíaca. Aquí es en esta primera semana donde tienen que poner mayor atención para que no se vaya a descompensar el paciente. De las 2 a las 4 semanas es útil utilizar un ecocardiograma
en los pacientes de bajo riesgo y en los de alto riesgo, biomarcadores, electrocardiograma, ecocardiograma. Podías tener distintas visitas de intervalo y esas las ibas a ir coordinando o poniendo de acuerdo a lo que tú querías o considerabas. Y en estas visitas era recomendable hacer ciertos ajustes de tratamiento para llegar a la recuperación. Y a los 6 meses se recomendaba en el estadio C de bajo riesgo hacer un ecocardiograma y en el estadio D o C de mediano a alto riesgo una resonancia magnética cardíaca para compararlo de un estadio o de la presentación inicial a la actual. Ahora, como conclusiones de este tema, pues el diagnóstico, como vimos, es un diagnóstico temprano se correlaciona con un mejor pronóstico. Se recomienda utilizar lo que son marcadores inflamatorios para llegar al abordaje de esta patología y sobre todo utilizar herramientas de tipo no invasiva, que son las que se han encontrado como buenos resultados, sobre todo si se ocupan 2 a 3 para poder abordarlo. El deterioro de fracción de eyección se correlaciona con un predictor de mortalidad. Eso está observado. Como tal, no te dicen cuánto, pero por debajo de 50 en un inicio agudo es de mal pronóstico. No existe un algoritmo estandarizado de diagnóstico. Ustedes tendrían que ocupar las distintas herramientas que vieron para llegar al punto al que quieren llegar de diagnóstico. Y la inmunosupresión solo era útil en ciertos casos por infección viral o en ciertas patologías o en ciertas situaciones ya esclarecidas. Bueno, y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o algo. ¿No? No. ¿No? Bueno, entonces, este, no sé qué sigue después de esto. Sí, ya, sí, ya no, nos retiramos. Como tal, ya el doc me dio como ¿cómo se llama? El control, pero lo que me digan, ¿alguna duda? No. No, muchas gracias, Miguel. Gran clase. Ah, Ah, bueno, Miguel, está todo bien. De bien. todos modos, les comparto Gracias. ¿cómo se llama? La presentación. Buena Y clase, Miguel. sí, y cualquier cosa, nos vemos mañana. Ok, descansen. Gracias. Bye. Bye. Ay, buenas noches.